Buenas noches. Aquí vamos, otro martes, avanzando en el capítulo 2 de Efesios. Ya hemos estado hablando un tema que nos ha llevado a tocar el Antiguo Testamento y a considerar que hay muchos temas que uno debe saber como cristiano. Y hoy vamos a seguir un poquito en eso por lo que habla el texto. Pero antes de eso, como siempre, vamos a leer todo el capítulo 2 de Efesios. Voy a leer en una versión que se llama Traducción al lenguaje actual. Esta, aunque es una traducción, en realidad es una paráfrasis. Eso significa de que son un poco libres al traducir las oraciones, no son tan literales. Y la sugerencia al usar este tipo de traducción, por un lado, es muy bueno porque, como dice, es como el lenguaje actual. Uno pues entiende las cosas quizás de mejor manera o más fácil, pero el riesgo es que algún detalle específico se pierda en esa paráfrasis. Pero bueno, en este caso considero que está bien porque hemos estado leyendo varias versiones, ¿verdad? Y aquí estamos leyendo una vez más el capítulo 2, que lo vamos a leer más de 10 veces porque así nos tardamos con los capítulos. Muy bien. Capítulo 2 de Efesios en la traducción del lenguaje actual. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Versículo 11. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismo se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos, y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él, pues están unidos a Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Cristo nos ha dado la paz. Por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos, y de dos pueblos ha hecho uno solo. Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios, como los que son judíos y estaban cerca de él. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios del Padre. Por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio.
o de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Muy bien, vamos a ir al versículo 14 y se nos hace introducción a una palabra específica y la palabra es paz. Em, Normalmente cuando pensamos en paz, bueno, no sé si normalmente, pero yo pienso, ¿verdad? Que cuando en la Biblia uno habla de la paz, uno está hablando como algo que siente o digamos que yo no estaba en paz y pues después en el Señor yo estoy en paz. Eso no es que sea mentira, pero la paz que vamos a ver ahorita em, tiene que ver con esa distinción de, ya venimos hablando, ya leímos aquí, de los que decían ser circuncidados y los que no fueron circuncidados, los judíos y los que no eran judíos, es decir, los gentiles, ¿verdad? Y los que estaban lejos de Dios o lejos de la historia de Dios, hemos visto, y aquellos que fueron parte de la historia de Dios, de esa historia de los israelitas, ¿verdad? Bueno, yo creo que mayoría de las personas que escuchan esta enseñanza no tienen ningún tipo de raíz judía per se, ¿verdad? Decir así como yo, mi familia es de la tribu tal, ¿verdad? Entonces, esta paz que se menciona, bueno, voy a leer en la Reina Valera, eh, el versículo 14. Dice, porque Él es nuestra paz. Ahí está la palabra. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Muy bien. Entonces, la paz de la que hoy vamos a hablar es una paz entre dos. Así le puse al título de la enseñanza. Paz entre dos. Y a medida que yo vaya hablando, a mí me gustaría que pensaran entre qué dos partes no hay paz en este mundo. Y podemos pensar cosas como guerras, pero también podemos pensar en grupos o personas, amigos, que no hay paz entre dos. En este pasaje se nos presenta esta idea de los judíos y los gentiles, pero yo quiero sugerir de que estos dos grupos no son dos grupos ajenos a mí. Yo soy por necesidad parte de uno de esos grupos o soy parte de esa historia que fue la historia de Israel, o sea, del Antiguo Testamento, y yo tengo algún tipo de conexión de sangre con eso, o soy parte de ese grupo que es más grande, ¿verdad? Que no fuimos parte de esa historia. Todas las personas caben ahí. Y aquí lo que está explicando Pablo es que Jesús es nuestra paz porque en él esos dos grupos se volvieron uno. Y dice que eso sucedió en la cruz. Ahora, pregunta sencilla, ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? Bueno, en la cruz Jesucristo fue crucificado. Jesucristo fue sacrificado. Y aquí en el versículo 15, bueno, leo el 14 otra vez y el 15 de un solo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El 16, y mediante la cruz, por eso hice la pregunta, ¿qué pasó ahí? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Bueno, aquí hay varias ideas, pero regresando a esto del sacrificio de Dios, aquí menciona en el versículo 15 la ley de los mandamientos. Y es bien interesante que allá en Éxodo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos la palabra paz em, y la palabra sangre juntas. Y aquí en este pasaje también, quizás no dice sangre, pero dice que en la cruz Él quitó esta pared intermedia. Y dice que en el versículo 16, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Obviamente, aunque no dice sangre, en la cruz fue el sacrificio, se derramó esa sangre. En Éxodo se presenta una ofrenda de paz, un sacrificio de paz. Y lo interesante del capítulo 20 del Éxodo es que el capítulo 20 es el primer capítulo donde se empieza a hablar sobre la ley después de esa gran historia del Éxodo, ¿verdad? Si se recuerdan de Moisés y del faraón y de las plagas y todo eso. Y en el capítulo 20 del Éxodo es donde encontramos los famosos 10 mandamientos. El capítulo 20 es como una introducción a las leyes. Y en esa introducción se menciona esta ofrenda de la paz. Y esa ofrenda de la paz era necesario sacrificar un animal. Entonces, cuando Jesús es sacrificado, bueno, ¿qué pesaba más? ¿O qué pesa más en la historia? ¿El sacrificio de un animal o el sacrificio de Jesús? Bueno, el sacrificio de Jesús no solo pesa más, sino que es un sacrificio perfecto y es un sacrificio suficiente. Ya no se necesita nada más para estar en paz y para hacer la paz entre dos. ¿Ok? Y una vez más, les pido y que el Espíritu Santo nos ayude a pensar, ¿qué dos partes no están en paz? Quizás yo estoy involucrado en esas dos partes donde no estoy en paz. Bueno, creo yo que ya es tiempo para mencionar lo siguiente. Es bien interesante que aquí tenemos dos partes, ¿verdad? Dice que de dos hizo uno. Pero para mí, lastimosamente, y no solo para mí, sino lastimosamente para los incrédulos, para los que no se consideran cristianos, ellos lo que ven al ver el cristianismo no son dos grupos, sino que son un montón de grupos. Dentro de la religión católica hay un montón de grupos. Eh, en muchas cosas están de acuerdo y en un montón de otras cosas no están de acuerdo. Acabo de leer que esto no lo manejo muy bien porque no lo sigo tan bien. Puede ser un fake news o puede ser una interpretación, no sé, pero acabo de leer rápidamente que el Papa Francisco está enfermo y que él quiere como dejar cierto legado. Y ahí ya se nota una tensión entre ciertos grupos. Bueno, no quiero hablar del Papa ni nada, solo estoy diciendo que siempre en las religiones hay grupos. Y bueno, en la religión evangélica ni se diga, hay tantas denominaciones, una vez más, hay cosas que están de acuerdo y otras que no. Bueno, por ejemplo, donde hay temas donde se está de acuerdo entre incluso los católicos y evangélicos. Por ejemplo, el matrimonio homosexual normalmente no se está de acuerdo. Y aún en ese tema, hay grupos evangélicos y grupos católicos que sí lo aceptan. Hay, por ejemplo, algunas ramas de los anglicanos em, son más abiertos a esta comunidad que se le llama LGBT, ¿verdad? Em, pero eso, otra vez, no estamos hablando de esos temas per se, sino cómo hay más de un grupo. Y aquí estamos leyendo que de dos grupos hizo uno. Entonces, ¿cómo le hacemos para que lo que estamos leyendo aquí
pueda ser una realidad. Bueno, lo que hay que hacer es observar bien qué es, cómo es que se ha dado esa paz. Y aquí lo estamos leyendo. Dice que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación. En primer lugar, Jesús ya lo hizo. Es decir, que si hay separación, si hay división, si no hay paz entre dos partes, no es porque Dios no lo haya hecho ya. No es porque no exista el recurso espiritual, el recurso eterno que tenemos ya para conciliar, para tener la paz entre los grupos. No es eso, es otra cosa. Y bueno, llamémoslo pecado, pues. Es por las, los egoísmos, las ambiciones, es por dinero, es por poder. Y una vez más, ¿verdad? Pensemos en esos grupos separados. Por esto es por, es por carnalidades, es por pecados que hay separación. No es porque Jesús no haya dado ya la solución, ya la dio. Él derribó la pared intermedia de separación, estamos leyendo aquí. El versículo 15 dice, aboliendo en carne las enemistades. ¿Qué enemistades existen? ¿Qué enemistades tengo yo? Y yo sé que estoy hablando como de cosas utópicas, ¿verdad? Pero el Señor, o sea, estamos leyendo algo que el Señor ya hizo. Entonces es posible en mi corazón, ¿verdad? En esas enemistades que yo tengo y es posible en esas enemistades como en eh, Palestina e Israel. En Cristo es posible, en Jesús. Y dice, sigamos, dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, y dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Regresando al Éxodo 20, se presenta esta ordenanza donde se tenía que sacrificar un animal como ofrenda de paz. Eso fue abolido ya. Ya no se necesita ese rito. Hemos hablado varias veces de los ritos. No son los ritos los que nos acercan al Señor. Es por medio de Jesús. Ya aquí dice, abolidas la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y dice, para crear en sí mismo de los dos un solo, un nuevo hombre es una imagen, ¿verdad? Una nueva persona, o sea, solo es uno, es un cuerpo. Eh, no son diferentes. ¿Verdad? Y repite, dice, haciendo la paz. Que esta enseñanza nos empuje a pensar mucho sobre estos grupos que pueden existir y a nosotros ser parte de esa paz. Fíjense que yo debo confesar que cuando yo comprendí por medio de la palabra de Dios de que la iglesia institucional no es la mejor manera de, de expresar lo que el Nuevo Testamento habla de la iglesia, cuando yo comprendí eso, yo cometí varios errores porque yo tenía un antagonismo con esto. Y todavía lo tengo, pero hoy también entiendo esto que estamos leyendo, de que entre más paz podamos tener, más bíblicos estamos siendo, más cristianos estamos siendo. Y cuando algunas personas hablan de ecumenismo, este es como el espíritu. Claro, el ecumenismo tiene un riesgo. El riesgo del ecumenismo es que las cosas que se predican en esta palabra se diluyan, ¿verdad? Se diluyan y todo se comprometa y todo se deje de lado con tal de que una religión estreche mano con la otra. Bueno, no es tan sencillo así. Es, em, si vamos a hablar de un ecumenismo, bíblico, bueno, la Biblia no habla del ecumenismo, pero por usar esa palabra que fomenta la paz, que fomenta la unión, si vamos a hablar de esa unión, ese ecumenismo bíblico, es en Cristo. Y ya vimos aquí
¿quién es Cristo? Sino esa persona que fue revelada desde el principio de este libro hasta el final de este libro. Entonces, la verdadera paz se hace con Biblia en mano, verdaderamente, con Biblia en mano y con el sacrificio de Cristo en mente. ¿Ok? Bueno, leo el versículo 16 una vez más y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ellas las enemistades. Esto suena absolutamente utópico una vez más, suena ideal, idealista, como que no fuera posible en lo absoluto, em, pero claro que sí es posible en Cristo. Entonces, que el Señor nos ayude a ser agentes de paz, a fomentar esa paz entre dos partes. Repito, el pasaje de hoy no habla de esa paz interior, ¿verdad? Aunque eso es cierto. El Señor nos puede dar la paz que nunca tuvimos, pero no estamos hablando de eso ahorita. Estamos hablando de dos partes que pueden estar unidos. Eh, y el último punto que toco, las familias. Es casi inevitable que las familias no hay, perdón, que en las familias sí hayan enemistades, pero aquí dice que en la cruz mató esas enemistades. Que el Señor nos ayude a encontrar esa paz, porque esta paz es parte del cristianismo. Es cierto, hay una parte del cristianismo donde uno defiende la palabra, donde uno defiende lo verdadero, donde uno defiende la doctrina. Sí, es cierto, pero hay otra parte donde fomentamos la paz y esas dos pueden vivir juntas. Se puede estar en paz eh, o, o- o solo peleado puede uno estar defendiendo al Señor. No es cierto, no es posible eso. Muy bien, entonces, em, esa historia de Israel culmina en Cristo, la entendemos por medio del Antiguo Testamento y en Cristo, dice aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas fueron abolidos y tenemos a Jesús, quien, como leímos aquí en el versículo 14, Él es nuestra paz, paz entre dos partes. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias porque hoy exploramos, Señor, esta paz. Esta paz entendemos que fue por medio de la cruz, por medio de un sacrificio, Señor. Así que una vez más en esta noche, Señor, recordamos ese sacrificio en la cruz, Señor, que hiciste, que tu Hijo hizo. Ese sacrificio que antes era una ordenanza, era un rito, se mataba un animal para una ofrenda de paz. Pero nuestro Señor Jesucristo ha ido a la cruz a morir y hoy Él es nuestra paz. Así que te pedimos, Padre, que nos ilumines, que nos guíes a ser agentes de paz entre dos partes, a poder buscar, fomentar, eh, intentar, Señor, con todas nuestras fuerzas, esa paz entre las dos partes, Señor. Te pedimos con fe, Padre, por esos conflictos en el mundo, las guerras, eh, Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, las guerras en diferentes lugares de África, Señor. Hoy hablamos que eso existe por el pecado, por la ambición, por el poder. En el nombre de Jesús, Señor, que los cristianos podamos mostrar algo diferente, no vivir de acuerdo a ambiciones, no vivir de acuerdo a búsqueda del poder, sino en humildad y en paz, que es lo que nos ha dado. Así que oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.